Ella nos acompaña, gentil y generosamente. Carolina Perín Caro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad, uno no está, ¿no?, para contar los estados anímicos, sino para contarlo más objetivamente la realidad. Pero creo que hay un sentimiento de tristeza y de acompañamiento por por el estado de salud de la Presidenta de la Nación. Claro. Porque, es decir, yo lo voy a decir desde un lugar de mujer. Yo no adhiero a muchas de las decisiones, sinceramente, que a veces se toman, me parecen precipitadas, me parece que nos falta diálogo a los argentinos, me parece que cultivamos poco eso. Pero frente a la circunstancia por la que está atravesando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, siento la verdad que siento angustia, porque imagino que el lugar que ocupa, que es un lugar en donde se juegan tantos intereses de poder, deben hacer sentir muy fuerte la soledad de una persona. Y ella se la ve con un temperamento, digamos, combativo, por lo menos eso es lo que uno percibe, ¿no? Una persona que a lo mejor, más allá del consejo profesional de los médicos que le han acompañado, ha decidido que iba a seguir, hasta que, bueno, digamos, este consejo médico que se formó le dijo no, en realidad hubo una caída. Esto que voy a decir ahora sí es información, cada vez parece más certero el hecho de que ese golpe se produjo en la escalerilla del avión en uno de los viajes a Santa Cruz, donde ella tuvo un desvanecimiento. El tema de tiroides, también esto es información hablada con médicos endocrinólogos, es un tema delicado porque en el proceso que va desde la extracción de la glándula tiroides hasta el equilibrio que se da con la levotiroxina, que lo que equilibra es una hormona que es la T4, no es fácil de conseguir, no es que se medica y se dice ya está. Después hay que ir haciendo análisis e ir viendo cómo se va compensando esa falta de producción natural de la T4. La doctora Kirchner estaba en ese proceso porque no hace tanto que a ella la operaron, y probablemente eso también haya influido en esos persistentes desmayos que, digamos, su entorno más cercano manifiesta que ha tenido. Lo real y cierto es que, bueno, la Presidenta de la Nación va a ser intervenida mañana. Esto también es información, ya ha sido ampliamente comentado aquí en la radio. Va a ser intervenida. No es, a decir de los facultativos, una operación muy riesgosa, es una operación que va a descomprimir el hematoma que ella tiene, fruto de ese golpe. Pero sí me parece que esto abre una puerta, Luis, que es para un debate posterior. Me parece que los argentinos nos debemos la intención de conversar acerca del hiperpresidencialismo. Porque mira lo que hoy pasa en las redes sociales, que es de lo que se habla, ¿no? Bueno, si el vicepresidente tiene la altura moral necesaria como para asumir la presidencia. Y yo te diría que todo eso forma parte de un entramado de opiniones, porque en realidad, a pesar de que es una persona que ha tenido más de 50 causas abiertas en la justicia, de las cuales se han cerrado 30, quedan 20 pendientes, aún no ha habido un fallo condenatorio a propósito de lo que hay es profusión de hechos periodísticos, pero un juez no ha fallado y no ha dicho es culpable en esta causa. Sin embargo, subyace en la opinión pública la sensación muy valedera de que no hay catadura moral para ocupar ese lugar. Pero eso no pasa de ser esto. Entonces, cuando yo digo hiperpresidencialismo, nosotros tenemos un sistema en donde la concentración del poder es tan grande en la figura del presidente que cuando algo se quiebra o trastabilla, pareciera que quiebra o trastabilla todo el sistema del equilibrio de poderes. Otros sistemas, más parlamentarios, en donde, por ejemplo, el jefe de gabinete es elegido por el Parlamento, permiten que esta articulación no sea tan rígida, justamente que carezca de articulación, y que ante la ausencia o falencia de la presencia de un presidente, sea cual fuere, el primer ministro está en condiciones de asumir la responsabilidad del Ejecutivo. Alguien me dirá, bueno, pero acá es el vicepresidente, pero el vicepresidente es elegido por el presidente, mientras que en los sistemas parlamentarios el jefe de gabinete es elegido por el Parlamento. Es más, recordarás una frase muy argentina acerca del vicepresidente y su figura, que es aquel que toca la campanita en el Senado, sí, ¿no? Esto más, incentiva aún más esto, sí, que decís, un país, sí, con una fuerte tendencia a generar en la figura presidencial un todopoderoso. Todo se apuesta ahí, inclusive un jefe de gabinete que tampoco tiene la capacidad de convocatoria de los ministros, ni la decisión de sostener esa coordinación que el gabinete de ministros debería tener. Bueno,
lo dejo como una inquietud. Sin duda este no es el momento más oportuno para plantear este tipo de temas, pero alguna vez tenemos que hablar de esto. Yo recuerdo que en el gobierno de Alfonsín se había planteado esto como una de las posibilidades de reforma. También se habló allá por la mitad de la década de los 90 sobre la posibilidad de que se hiciera. Terráneo lo había planteado. En general es el radicalismo el que plantea esto, y desde el lado del justicialismo un hombre como Duhalde también lo está planteando. Bueno, decimos por el bien de todos que todo salga bien, y fundamentalmente por el bien de la Presidente, ¿no? Que salga todo esto bien. Vamos a recordar que un día como hoy, el que partió o el que murió, y me gusta más hablar de nacimientos, pero está pasado, fue Edgar Allan Poe, una personalidad, la verdad, extraordinaria, muy difícil de llevar. No fue, digamos, un hombre equilibrado, perdió a sus padres muy joven, fue adoptado por la familia Allan, con la que tuve también una relación muy peleada, muy extraña. Terminó muy peleado con su padrastro, con su padre adoptivo. Escribió El Cuervo, ¿no? Para quienes lo hemos leído, la verdad que, digamos, un punto de referencia en cuanto a la dramaturgia, diría yo, a la fantasía, al miedo, a tantas cosas que se mezclan. Y también, un día como hoy, mira, a veces yo digo, no, a mí me llama mucho la atención esto, digo, personalidades tan distantes en el tiempo, sin embargo, algunos puntos en común tienen. Porque un día como hoy nació Enrique Pinti. Bueno, ya no tiene nada que ver con Edgar Allan Poe. No, pero son personajes muy fuertemente vinculados a llevar a la práctica aquello en lo que creen. Edgar Allan Poe fue un hombre que siempre quiso vivir de la literatura. Fue uno de los primeros que vivió de la literatura. No era muy habitual en la época de él que alguien pudiera, más o menos, como dirían los chicos hoy, rebuscársela con eso. Y Enrique Pinti, que es un hombre profundamente culto. Yo recuerdo un diálogo que tuve con él, acá viene, lo de Andrés Percivale, cuando siempre dice, yo le hice una nota a Enrique Pinti, y recuerdo que le conté la anécdota de Isabel y Fernando, los reyes católicos, que es muy conocida por aquellos que han viajado, que Isabel estaba muy enamorada de Fernando de Aragón. Ahora vuelvo a Enrique Pinti, porque mi pensamiento es un poco arbóreo, pero Isabel le dice a Fernando, ¿cómo podríamos hacer para casarnos? Porque a ella le tenían preparado otro marido. En ese momento, digamos, los matrimonios se arreglaban. Entonces, Fernando de Aragón le propone a Isabel que pase la noche con él. Bueno, hoy no sorprendería a nadie, ni nadie se casaría por eso, pero Isabel se queda, y a la mañana la doncella que iba a ver a la niña la encuentra con que estaba acompañada del caballero, frente a lo cual no hay más remedio que casarlos. De ahí viene el lema de tanto monta tanto Isabel como Fernando, los reyes católicos. Lema que está impreso en la Universidad de Alcalá de Henares. Yo le cuento esta anécdota a Enrique Pinti, que no sé, no la sabía, para mí es importante porque yo lo recuerdo mucho, ese reportaje. Me dice, no me digas, ¿de verdad? Porque él estaba haciendo una de sus obras de teatro en donde él aparecía vestido de Isabel la Católica. Esas obras que él hacía desopilantes, que las consustanciaba con la realidad que vivíamos, sobre todo en la época del menemismo. Dice, no me digas, espérate, paró el reportaje, espérate que lo voy a anotar porque esto no lo tenía presente. Y lo repetía con cierta, qué sé yo, asiduidad. Cada vez que lo pedía la letra lo comentaba esto. Sí. Y así que tuve la oportunidad de conocer a un hombre cultísimo, ese Enrique. Yo creo que son los que son muy cultos, no sé si lo compartís, pero me parece que pueden trabajar el humor, porque hay que ser inteligente para trabajar el humor. Por conocer la historia en detalle. Bueno, él lo ha estudiado, ¿no? Muchísimo. Mucho tiempo en la carrera, digo, y tratar de encontrar este perfil desde el humor, ¿no? Y asimilar, tal vez con acidez, los sucesos históricos argentinos no es nada fácil. No, no es fácil. Menos a la velocidad que lo dice. Y además es uno de los actores también, esto hay que decirlo, más convocados para trabajar en todo lo que es adaptaciones de comedias musicales. Es difícil adaptar a veces la letra del inglés o del inglés americano al español cuando se traen producciones importantes acá, porque tenés que hacer justamente coordinar la música con el lenguaje en español. Bueno, él es un experto en todo eso, así que para él, bueno, feliz cumpleaños hoy también, el recuerdo para Edgar Allan Poe, los buenos deseos para la Presidenta y para nuestro país, y nuestra tintorería, que el jueves no hemos estado. Es así, el jueves estuvo cerrada por feriado local, digamos, ¿no? Se declaró asueto. Estábamos en misa. Sí. Y el vino de misa
es otra cosa. Estamos en San Ignacio. No vamos a mezclar los tintos, menos con el Papa Francisco, que se oyente la 2x4, no queremos hacer lío. Pues es que lo vengo escuchando y debe ser cierto. Sí, es claro, cierto. es realmente porque así. le encanta el tango a él. Por supuesto, y hay testigos. Es más, Eduardo Lázari, que nos acompaña por aquí, es fiel testigo de que escucha la Bergoglio, cardenal en su momento, obviamente era oyente de la 2x4. Imaginamos en un ratito libre con la diferencia horaria desde Roma, en el Vaticano, seguir haciéndolo. Lindo. Qué grande. Sí. Una de las sorpresas enormes que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Un Papa argentino. Mucho no puedo hablar de él porque lloro, porque lo extraño mucho, la verdad. Emociona todo esto, es así. Sí, sí, aparte un hombre tan sencillo, que siempre tenía la puerta abierta para que uno pudiera hablar con él. Sí, realmente es así. Bueno, Santo Padre. Sí. Y justamente como el jueves no se pudo, hoy lunes abrimos la tintorería. Exacto. Y nos pueden llamar muy fácil esto, ¿eh? Nos pueden llamar, Patri, ¿a qué números? Al 4374-5748, 4371-8697. Y nos dicen el título del tango que vamos a escuchar ahora, antes de las noticias. Nos dicen cómo se llama la obra, un tango del 44, y acceden al sorteo por un tinto de Bodega del Fin del Mundo, Patagonia, Argentina, que le agradecemos que nos acompañe por aquí. De igual modo, a Caro, Carolina Perín, como siempre, un placer escucharte, Caro. Bueno, nos vemos el jueves. Dale, El ahí jueves quedamos. Ella